Hola amigos, ¿qué tal? Un cordial saludo a esta emisión del repaso general de la lección titulada Jesús, el sacerdote fiel, por aquí, por BioChannel, tu canal. Bienvenidos. A medida que avanzamos en el repaso de la lección, nos vamos introduciendo cada vez más en temas más delicados, más exhaustivos, más pertinentes y muchísimo más importantes y trascendentes para el quehacer cristiano. La lección de esta semana, Jesús, el sacerdote fiel, es un abrebocas espectacular para aquellos a quienes les gusta hacer teología. Estamos mirando cómo el autor de la lección de este trimestre nos va llevando paso a paso para ir alcanzando un clímax en el estudio de la misma. Esta semana vamos a estudiar un sacerdote en representación de los seres humanos. Esta es la parte del domingo, un sacerdote en representación de los seres humanos. Antes del pecado no había sistema sacerdotal. No había necesidad de sacerdocio porque no había una persona que debía representar a otro delante de Dios. Pero desde que el pecado apareció en la tierra, ya hubo necesidad de alguien que intercediera y que representara al otro delante de Dios. Y en este caso es Adán. Adán se constituye en el primer sacerdote que es, aunque no nombrado en la Biblia como sacerdote, sí sabemos de que él va a fungir como tal. Así que tenemos que Adán es el primer sacerdote. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, cuando él peca, hay un sacrificio que se efectúa. Ese sacrificio lo realizó Adán. Mata al cordero. Y aunque no se sabía en el momento qué hacer con esa sangre, porque no se había desarrollado, no se había instituido todavía un sistema sacerdotal definido u organizado, sabemos que Adán cumple la labor de sacerdote porque en ese momento él está representando a la humanidad, que aunque eran dos personas, él era el representante de la humanidad delante de Dios. Esta parte del domingo, que nos habla de un sacerdote en representación de los seres humanos, también nos dice de que el sacerdote no se autonombraba. Esto es importante. No es extraño que hoy usted encuentre algunos que se autoproclaman profetas, otros se autoproclaman apóstoles, otros se autoproclaman seguidores de yo no sé quién, porque según ellos Dios se les apareció. Lo cierto es que afortunadamente en la Biblia nosotros encontramos que los sumos sacerdotes no se autonombraban, eran nombrados por Dios. Y en el caso particular de Jesús, él tampoco se autonombró como sacerdote. En el repaso diario, en el estudio diario que vamos a tener de esta lección, voy a ir ahondando un poco más en cada uno de estos aspectos que hoy simplemente los analizamos de una manera superficial. Otro elemento importante es que Jesús, aunque dice la lección y dice la Biblia, él fue perfeccionado, estoy haciendo hincapié desde hace varias lecciones que debemos entender a ese ser llamado Jesús como el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas mezcladas en un mismo cuerpo. Ese ser llamado Jesús no existió desde la eternidad, no. El ser llamado Jesús comenzó a existir cuando el Espíritu Santo obra para que la segunda persona de la deidad sea encarnada en el vientre de María. Antes de eso, no existía un ser llamado Jesús.
Por eso, cuando tú leas que Jesús es perfeccionado, piensa no en Dios, no. No pienses en el hombre, no. Piensa en el ser llamado Jesús, que tiene dos naturalezas misteriosamente mezcladas. Esto es muy vital, porque en la lección hemos recibido comentarios de personas que a veces evidencian que no comprenden por qué Jesús era tentado, que por qué era tentado si era Dios, porque están haciendo la separación. Y yo los estoy invitando de que no hagan la separación de las dos naturalezas que perviven en el ser llamado Jesús. Para la parte del lunes tenemos también un título muy atractivo, bastante sugestivo, que dice según el orden de Melquisedec. Este tema de Melquisedec ha traído bastante discusión desde hace muchísimo tiempo. Hay quienes consideran que Melquisedec es alguien diferente a Jesús, pero que tiene prerrogativas divinas. Lo cierto es que en la carta que Pablo le escribe a los hebreos, esta posición adolece de cualquier fundamento. Comencemos mencionando algo brevemente. Melquisedec es un nombre compuesto. Deriva del vocablo hebreo melki, que a su vez deriva de una raíz hebrea que es melek, que significa rey, y sadek o sedek, que significa justicia. En otras palabras, Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién era Melquisedec? La Biblia lo introduce sin ningún tipo de presentación previa. Aparece en el capítulo 14 del libro del Génesis, recibiendo a Abraham cuando éste viene de derrotar una coalición cananea, y Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos. Melquisedec es presentado con dos funciones, a saber, él es rey y al mismo tiempo él es sacerdote. Es el único rey que funge como sacerdote. Por eso es que el autor de la epístola a los hebreos toma prestada de allá, de esa narrativa, y toma prestado de esta caracterización de Melquisedec para asimilar el sacerdocio de Jesucristo. Así como Melquisedec no se presenta en la Biblia como alguien que tiene un papá, que tiene una mamá o que tiene un origen, así mismo se presenta a Jesucristo. En la lección del lunes abordaremos con más profundidad este concepto de Melquisedec, pero es importante que empieces a investigar por ti mismo y comiences a darte cuenta que el autor de Hebreos está colocando una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, que es, según el apóstol Pablo, es el sacerdocio o el orden que Jesucristo va a tener. En el libro de Primero de Crónicas, el capítulo 24, nosotros vamos a encontrar que David establece 24 órdenes sacerdotales. Esta organización, este orden, permitía que todos los sacerdotes pudiesen realizar alguna actividad dentro del templo. Si tú lees el libro de Lucas en el capítulo 1 y buscas el versículo 5, te vas a encontrar que Zacarías pertenecía a la orden de Abías. Y si vas al libro de Primero de Crónicas, el capítulo 24, te encontrarás que Abías formaba parte de la octava orden establecida por David. Así que el autor está diciendo, Melquisedec no tiene un orden porque no hay un sucesor de Melquisedec, pero los levitas sí tenían órdenes. Así que Pablo está haciendo un contraste que es muy enriquecedor al momento de establecer que el sacerdocio de Jesucristo es no solo superior al de Levítico, incluso va a ser superior al de Melquisedec. Ya lo vamos a demostrar. En la parte del martes, otro título muy interesante, un sacerdote eficiente. En el sacerdocio levítico,
todos los sumos sacerdotes tenían que ser heredados de un antepasado. Aarón era el padre de todos los sumos sacerdotes. Me explico. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero acuérdate que Aarón cometió un error muy grave cuando fue él mismo el que coadyuvó para que los israelitas construyeran un becerro de oro. ¿Qué tan eficiente fue la obra de Aarón en ese momento? Fue muy mala. Sin embargo, por la intercesión de Moisés, Dios perdonó a Aarón. Y aunque su pecado fue grave, no le impidió que sus hijos continuasen con el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio israelita no se compara con ningún sumo sacerdocio del antiguo cercano oriente. La razón primordial es porque fue Dios quien eligió a los sumos sacerdotes. Pero los sumos sacerdotes no eran tan eficientes porque ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Otro elemento es que el sumo sacerdote israelita moría. No había forma de que se continuase eternamente. Ahora, en Cristo Jesús, el apóstol Pablo va a decir que hay un cambio de sacerdocio. Ese cambio de sacerdocio conlleva también un cambio de ley, no de la ley moral, sino de la ley que va implícita al orden sacerdotal y a las ceremonias que se celebraban en cada uno de los órdenes sacerdotales del Levítico, como ahora en Cristo Jesús. En la lección del martes estudiaremos más profundamente estos conceptos. Por lo pronto, piensa, Jesús como sacerdote fue extraordinariamente eficiente. Él no necesitó de nadie, Él no necesitó de ningún sacrificio por sus pecados porque Cristo era santo, perfecto y sin mácula. En la parte del miércoles se nos habla de un sacerdote eterno. Quiero llamar la atención, queridos, para que hagamos una diferenciación entre un sacerdote eterno a un sacerdote inmortal. Es conveniente que entendamos que hay una diferencia notable entre quien es eterno a quien es inmortal. Nosotros, cuando seamos redimidos, cuando seamos transformados, seremos inmortales, pero nosotros no somos eternos. Y en el caso de Jesús, aunque Él comenzó su sacerdocio después que asciende al cielo, luego del cumplimiento de su misión aquí en la tierra, las Sagradas Escrituras presentan esa labor de Cristo como si hubiese sido desde la eternidad. Y no es fácil entender esto, pero intentaré expresarlo de la siguiente manera. Cuando Dios decide crear a todo ser racional, antes de crear al primer ángel, al primer ser de otro mundo, antes de crear al hombre aquí en la tierra, ya Dios había establecido, había desarrollado un plan de salvación. Y en el caso del hombre, Cristo se había ofrecido como garante. Cristo se había ofrecido como el Cordero que quitaría el pecado del hombre en el caso de que el hombre pecase. En ese sentido, Jesús ya está siendo visto desde la eternidad como un sacerdote, aunque la función de sacerdote la vaya a ejercer siglos o miles de años después. Cristo es eterno, no inmortal. Cristo, como Dios, no muere. Como Dios, no tiene principio y no tiene fin. Así es y será el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es un sacerdote eterno que no tiene ninguna necesidad de que alguien venga a reemplazarlo, por cuanto Él no muere ni morirá jamás. Es eterno. Un aspecto importante que quiero resaltar en estos momentos es, hermano, amigo, tenga claro lo que significa intercesión. Cristo intercede por nosotros.
Hay un concepto que se nos está metiendo en la cabecita y es que creemos que interceder es estar suplicando delante de Dios. No pienses así. Ese pensamiento que presenta a Cristo como que está suplicando constantemente delante del Padre para que el Padre nos perdone, no es lo que la Biblia presenta. La intercesión es la representación que otro tiene delante de otro. En este caso, Jesucristo se ha puesto delante de Dios como uno de nosotros. Y cuando Dios lo mira a Él, es como si nos estuviese mirando a nosotros. Si Cristo vino a morir por nosotros, si Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué necesidad tiene Jesús de estar suplicando todos los días delante del Padre para que nos perdone, si fue el mismo Padre el que tomó la iniciativa para que Cristo viniese a morir por nosotros? Así que intercesión no significa súplica. Intercesión significa ponerse en lugar del otro. Para la parte del jueves, el título es Un sacerdote sin pecado. Importante esto. En el día jueves voy a tocar los 5 puntos que se presentan aquí en la lección. Cada uno de estos ítems que ha sido descrito por el autor de nuestra lección será ampliado un poco más para que entendamos esto de que Jesús es sin pecado. Si Jesús existió desde la eternidad, si existe desde la eternidad, si es Dios desde la eternidad, Dios es santo. El único ser santo que existe en todo el universo se llama Dios. No es una santidad relacional, es una santidad ontológica, es una santidad del ser. Es propio de Dios ser santo. Y la santidad es el culmen. La palabra culmen significa es lo máximo de la moralidad. Por eso Jesús es un sacerdote sin pecado, porque moralmente tiene todos los pergaminos, los atributos para presentarse delante de cualquiera y que nadie le puede señalar ningún error, porque en él no existe ninguna relación con el pecado. Cristo es un sacerdote sin pecado porque ese era el sacerdote que a nosotros nos convenía, porque todos acá somos pecadores. Mientras que el sumo sacerdote comprendía a quienes se acercaban para ofrecer sacrificios, Jesús no nos comprende. Jesús nos compadece, Jesús se compadece de nosotros. Eso es muy diferente. En el día jueves vamos entonces a ahondar de una manera más precisa cada uno de estos conceptos y el concepto de la santidad, que también es clave para que entendamos algunos procesos de la salvación descritos en las Sagradas Escrituras. Y para el viernes pues tenemos un repaso general, el concepto de que Cristo está alerta. Esto me gustó de esta introducción, Cristo está alerta. ¿Qué significa esto? No importa en qué momento tú estés de tu vida, no hay un segundo, un milisegundo en donde Dios no esté pendiente de ti. No existe una sola circunstancia que pases tú que el cielo no tome atenta nota. Para Dios, tú eres tan especial, tan único, como si no hubiese otro ser humano aquí en la tierra. A Dios, tus dolores, tus fracasos, tus tentaciones, tus pecados, no lo toman de sorpresa. Él sabe que tú y yo, desde la entrada del pecado, somos débiles. Nuestra tendencia es a apartarnos de Dios. Nuestra naturaleza es a rehuir de la presencia de Dios, tal como lo hizo Adán tan pronto pecó. Pero en Cristo Jesús, nuestro sumo y fiel sacerdote, Dios nos ha acercado, de tal manera que podemos tener acceso directo a las cortes celestiales. Por eso, mi estimado hermano, mi querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es mi deseo y mi oración para ti. Bendiciones.